Hola, bienvenido. Este es tu canal central, Top 10. Hoy te presentamos el Top 10 de los volcanes más activos del mundo. Nuestro planeta ha sido dotado de bellezas naturales que componen su biodiversidad, también de estructuras geológicas que forman parte de sus curiosidades. Tal es el caso de los volcanes, que es lo único que nos comunica con el interior de la Tierra, permitiéndole drenar su presión a través de ellos. Esto no solo resulta fascinante, también representa un alto grado de peligro para la humanidad. Veamos entonces el Top 10 de los volcanes más activos del mundo. Top 10. El volcán Pitón de la Fournaise merece iniciar esta categorización. Se encuentra situado en la isla La Reunión de Francia, en el Océano Índico, declarado como Patrimonio Mundial por la UNESCO. Tiene una altura de más de 2.600 metros y ocupa alrededor del 40% de la superficie de la isla, con una frecuencia de erupción de cada 9 meses. Es uno de los volcanes más activos del planeta. En los últimos años solo ha tenido 2 erupciones trágicas. La más reciente, en el año 2007. En esa ocasión el volcán liberó peligrosas nubes de azufre y arrojó una fuerte corriente de lava por la montaña, destruyendo la carretera principal de la isla. Top 9. Para continuar mencionaremos al volcán Stromboli, ubicado en el sur de Italia, entre las islas Eoilas. Está rodeado de playas hermosas, siendo uno de los destinos más codiciados por turistas. El Stromboli no ha cesado su actividad eruptiva desde la década de los años 30, lo que se puede evidenciar en las noches, cuando es posible observar el brillo de sus emanaciones desde kilómetros de distancia, razón por la cual es llamado el faro del Mediterráneo. Además posee una grieta o cicatriz llamada Sciara del Fouco, que recorre a lo largo del borde noroeste del volcán, que si ésta llegara a derrumbarse provocaría tsunamis y grandes nubes tóxicas de material volcánico. Top 8. Es el turno del volcán Galeras, con una altura de más de 4.000 metros, que se encuentra al suroeste de Colombia, en el departamento de Nariño, cerca de la ciudad de San Juan de Pasto, formando parte de la cordillera de los Andes en el Anillo de Fuego del Pacífico. Este volcán ha registrado diferentes erupciones en los últimos años, desde el 2009. Lo más reciente y relevante ocurrió el 12 de junio de 2018 a las 4:35 am, hora de Colombia, cuando se presentó un sismo de magnitud 4.3 en la escala de Richter, de profundidad 5 kilómetros con epicentro en el volcán Galeras, presentando aún en la actualidad registros de actividades sísmicas monitoreados constantemente por el Servicio Geológico Colombiano. Top 7. Por ser uno de los volcanes más activos y grandes de la Tierra, hallamos en este lugar al volcán Mauna Loa. Es uno de los 5 pertenecientes a la isla de Hawái. Se conoce que ha hecho erupción en más de 100 ocasiones a lo largo de la historia de su descubrimiento. Por ello fue designado como uno de los volcanes de la década y forma parte de uno de los 16 volcanes de la Asociación Internacional de Vulcanología y Química del Interior de la Tierra. Tras años de seguimiento, los científicos de la Escuela de Ciencias Marinas y Atmosféricas de la Universidad de Miami han descubierto cambios importantes en su estructura, afirmando por tanto que el Mauna Loa, situado en Hawái, es el volcán más grande del planeta Tierra, con una altitud de 4.170 metros y 5.271 kilómetros cuadrados de superficie. Los resultados indican que la cumbre de Mauna Loa se ha elevado sobre el terreno a razón de 6 centímetros al año en el periodo 2014-2020, según explica el doctor Owen Baragoo de la UM. El crecimiento del volcán se debe al movimiento del magma a lo largo de una falla en el flanco occidental. Este estrés impartido por la afluencia del magma se aliviaría con un terremoto de magnitud 6 o mayor, desencadenando una posible erupción. Top 6. En esta ocasión corresponde referirnos al volcán Ulagun, situado en la isla New Britannia, siendo la montaña más alta del archipiélago de Bismarck, con más de 2.300 metros y uno de los más activos de Papua Nueva Guinea. En los últimos años ha tenido una actividad casi constante,
con frecuentes explosiones pequeñas hasta su erupción definitiva en junio de 2019. El volcán arrojó cenizas a una altura de hasta 13 kilómetros y más de 10.000 personas tuvieron que ser evacuadas por la peligrosidad de la actividad sísmica. Las emisiones de erupción eran tan concentradas que podían ocasionar problemas respiratorios, irritación en los ojos y de la piel debido al alto contenido de ácido de las cenizas. Top 5. En este punto el mérito es para el volcán Monte Nyiragongo, ubicado en la República Democrática del Congo. Es un estratovolcán activo, es decir, un tipo de volcán cónico y de gran altura, que está compuesto por múltiples estratos o capas de lava endurecida, de 3.470 metros de altitud, situado en las montañas Virunga, asociados al Rift Albertino. Su cráter principal tiene unos 2 kilómetros de ancho y suele contener un lago de lava. En los últimos 150 años, el volcán de Monte Nyiragongo ha registrado más de 50 erupciones. En el año 2012, el volcán arrojó más de 11 millones de metros cúbicos de lava al centro de la ciudad de Goma, situada a sus pies. Destruyó 14.000 viviendas y obligó la evacuación de 350.000 personas. El 22 de mayo de 2021, el volcán entró de nuevo en erupción. La lava se acercó al aeropuerto de Goma y se dirigió hacia el centro de la ciudad de Goma. Una carretera hacia Beni quedó cortada por la lava y las autoridades instaron a los residentes de la ciudad a evacuar. Top 4. Es el momento de señalar las características del volcán Monte Merapi de Indonesia, situado en el denominado Anillo de Fuego del Pacífico, una vasta zona de inestabilidad geológica, donde la colisión de las placas tectónicas provoca terremotos frecuentes y una importante actividad volcánica. Este pico de montaña volcánica se encuentra situado en el centro de la isla de Java, a unos 32 kilómetros de Yogyakarta. Su nombre significa montaña de fuego y tiene una altura de casi 3.000 metros. Cuando entró en erupción en 2010, acabó con la vida de 300 personas y casi 300.000 tuvieron que ser evacuadas. El pasado domingo 21 de junio del 2021 volvió a presentar un evento de erupción en 2 ocasiones. Ambas erupciones duraron aproximadamente 7 minutos y las autoridades se vieron obligadas a evacuar a los residentes fuera de la zona prohibida, que abarca 3 kilómetros alrededor del cráter. Top 3. Corresponde el turno al volcán Sakurajima. La antigua isla Sakurajima es un gigante japonés que, debido a un gran estallido a principios del siglo XIX, pasó de ser isla a unirse a la península de Osumi. Es un lugar muy turístico en Japón y gracias a su nivel de fertilidad crecen en el suelo los rábanos más gruesos del mundo. Desde el año 2009 ha mostrado mucha actividad, llegando a tener más de 1.000 pequeñas erupciones al año. Posee 2 cráteres principales, Minamidake y Showa. En el año 2006 el de Showa entró en erupción después de 58 años inactivo y está especialmente activo desde 2015. En cuanto a las previsiones meteorológicas de la zona, se mantiene información sobre qué áreas se podrían ver afectadas por la ceniza volcánica, gracias al sistema de alerta temprana. Bajo ese esquema de seguridad se conoció que el volcán Sakurajima registró una erupción la madrugada del domingo 25 de abril de 2021, que elevó una columna de humo a 2.3 kilómetros de altura, sin que se haya informado de heridos o daños materiales. La Agencia Meteorológica de Japón, JMA, emitió una alerta tras la erupción y advirtió sobre el potencial impacto en 2 kilómetros a la redonda de la caída de cenizas, piedras y flujo volcánico, que fluyó unos 1.8 kilómetros cuesta abajo, según recogió la cadena de televisión pública NHK. Top 2. Ya en esta importante posición se sitúa el volcán Monte Vesubio de Italia, localizado frente a la bahía de Nápoles. Es el volcán activo más conocido y uno de los más peligrosos del mundo. Su última erupción tuvo lugar en 1944, aunque sin duda es conocido por sepultar bajo sus cenizas las ciudades de Pompeya y Herculano en el año 79 después de Cristo. A lo largo de su historia ha entrado en erupción en varias ocasiones y es considerado uno de los más peligrosos del mundo debido a su ubicación, ya que cerca de 3 millones de personas viven en sus inmediaciones. En algunas
una de sus erupciones, las cenizas llegaron a desplazarse a lo largo de más de 1.600 kilómetros. Hoy en día hay 18 pueblos alrededor de la base del Vesubio, donde viven 600.000 personas, todas dentro del perímetro que alcanzaría la lava. Top 1. En este primer lugar de volcanes actualmente activos en el mundo ha sido otorgado al volcán Eyjafjallajökull, que es el más famoso de Islandia. Lleva activo los últimos 8.000 años. Se encuentra cerca de la costa sur, entre el monte Hekla y el monte Katla. Suele estar cubierto por una capa de hielo que da lugar a varios glaciares a sus pies. Cuenta con una cumbre de aproximadamente 1.700 metros de altura y con un cráter impresionante. El significado de su nombre viene de Eyja, que significa isla, falla, montaña, y Jökull, glaciar, por lo que su traducción sería glaciar de las montañas de la isla. Después de estar inactivo durante más de 180 años, el Eyjafjallajökull entró en erupción en el año 2010. Todo ello provocó que cerca de 20 países cerraran su espacio aéreo debido a las cenizas y la poca visibilidad. En total, cerca de 100.000 personas no pudieron volar y se restringió el tráfico de aviones comerciales. Cuando vemos la furia de la naturaleza expresada en posibles desastres a los que pudiéramos estar expuestos, la reflexión hacia la prudencia y el respeto que nos inspiran estas variantes geológicas son las únicas reacciones razonables. Si deseas ofrecernos tu opinión para hacer un aporte respecto al tema, utiliza la casilla de comentarios. Si te gustó el video, marca el icono de la manito, compártelo con tus amigos, suscríbete a nuestro canal central Top 10 y no olvides activar la campanita de notificaciones para avisarte de otro interesante video que seguro te va a encantar.